Pues nada, buenas tardes a las y los asistentes de esta tarde calurosa, al menos aquí en Barcelona, desde donde estoy yo. Voy a meter por aquí a Alex también. Muy Hola, Alex. buenas, Muy buena. muy buenas. Muchas Creo gracias, que por Mario. donde tú estás no hace tanto calor, ¿puede ser? No hace tanto calor, no. Ahora mismo estamos llegando al invierno. Muy bien, afortunados. Pues nada, Bueno, no sé. esta tarde contamos con Alex. Íbamos a contar también con Natalia. Creo que está un poco caos con Sí, se gripe. ha puesto malilla. Sí, sí. Vale, entonces nada, si puede aparecer en algún momento a saludar bien y si no, pues nada, lo hacemos con Alex. Así que nada, como sabéis, hoy vamos a hacer un live coding. Va a hacer Alex un live coding orientado pues a lo que se trabaja en el curso del cual Alex y Natalia son profes, ¿no? Que es nuestro curso Eso. nuestro curso avanzado de ingeniería en el software, Solid and Design Patterns. Vaya nombre que nos hemos inventado, de verdad. Ingeniería en el software, Solid and Design Patterns. Que básicamente, con ese nombre tan rimbombante, pues es un curso para ayudar a developers a subir un poquito en el escalón ya en temas de patrones de diseño, diseño de software en general, métricas del software, estructura de datos, que es un poco hacernos mayores, ¿no? Lo que hablamos de, pues sí, sé Justo. programar, todo bien, llevo unos años, pero me quiero hacer mayor. Miro a mis compis y, jo, saben cosas, ¿no? Saben cosas que yo no acabo. Me he visto muchos tutoriales, me he hecho muchas aplicaciones, pero no acabo de dar el salto. Y el curso va un poco de eso, ¿no, Alex? Justo. Va por, ok, sabemos que hay muchos programadores que saben tirar líneas de código, saben programar, o sea, no tienen un problema con un if, con una estructura, con un bucle o con otra cosa dentro del mundo de la programación, pero, bueno, a veces se quedan sin herramientas para elegir esas líneas de código que ponen, ¿no? O se genera un acoplamiento a la hora de desarrollar, ¿no? Que ahora veremos qué es eso y qué problemas produce. Bueno, el curso básicamente lo que ayuda es a aprender esos fundamentos dentro de la ingeniería del software que te permite mejorar la toma de decisiones, el análisis, construir un software más mantenible, portable, más seguro, pensar en ese tipo de cosas, además de hacer mejores análisis del software, entendiendo pues un poquito desde las bases. Y en ello juega un papel muy importante los principios de diseño, concretamente Solid, los patrones y luego, bueno, una orientación muy fuerte desde el dominio, sobre todo si estamos haciendo aplicaciones empresariales, aplicaciones de la empresa, ¿no? Aplicaciones que exponen lo que yo puedo hacer con el negocio de una empresa, a través de un API, a través de una aplicación móvil, aplicación web, como sea, ¿no? Eso es lo que estamos construyendo, pues partir de ahí o poner tanto al usuario como al dominio, como al negocio en el centro y a partir de ahí empezar a pensar en el software. Muy bien, muy bien. Pues nada, Alex básicamente es un tío que sabe mucho de diseño de software, es la persona de la escuela de Refactor Project que más sabe de diseño de software, así que está guay que nos vayas a hacer esto porque va a hacer una cosa que para mí está chula, porque cuando nos metemos en patrones de diseño, en estas cosas grandes, siempre pensamos en el back, ¿no? Y es como, siempre existe el mito de que en el front, no, bueno, en el front, ¿qué dice? En el front yo hago un React con un custom hook y esto tira Claro. que da gusto, ¿no? Y luego cuando esa aplicación tiene que crecer, pues empiezan las pesadillas y es que al final es software, ¿no? En el Totalmente. front y en el Ahora, back seguimos teniendo software y sigue teniendo que cumplir ese bajo acoplamiento, esa alta cohesión y parece que en el front ahí no hace falta o no se puede, ahí no se no sabe. parece, porque es JavaScript y permite todo, Eso es, ¿no? eso es. Sí, o sea, al final el front no deja de ser una parte del software completo. O sea, si el front no pudiese o costase mucho hacerlo crecer, pues sería un problema, al igual que el back. Y es verdad que le ponemos menos foco.
al front, y cuando se enseñan patrones siempre se enseñan desde clases aisladas con un montón de código que no está contextualizado, y al final nosotros somos developers en una empresa con un contexto, tanto en el backend como en el frontend. Bueno, y el frontend ha ido creciendo mucho. O sea, las aplicaciones frontend de antaño al final era una mezcolanza monolítica, ¿no? Con PHP, con JSP, ibas metiendo ahí pinceladas de JavaScript y HTML, y eso fue cambiando, ¿no? Fue cambiando y salen luego frameworks como React, como Angular, que Angular está también muy orientado, bueno, todos utilizan patrones por debajo, o sea, ¿no? Lo que vamos a ver hoy, luego podemos ver un par de ejemplos que tiene Angular. Hay una librería muy famosa que utiliza Angular, que es lo que vamos a ver hoy, básicamente. El propio navegador utiliza este patrón. O sea, que al final, aunque nos digan, no, los patrones no sirven para nada, que hacer código simple, que esto lo he escuchado mucho también, no hay que liarse. Bueno, estamos rodeados de patrones, aunque no sea para construirlos, porque nuestra filosofía no es utilizar patrones, sino para entender lo que utilizamos, ¿no? Y para entender mejor ese framework, ese Angular, ese React, pues conocer esos conocimientos profundos que sí han utilizado patrones nos van a ayudar. Además, es verdad que el front está creciendo, ¿no? A un ritmo vertiginoso y ha habido este salto que ha supuesto el server-side rendering, o que el server-side rendering haya pegado ese avance tan grande en el último año con los React Server Components, sobre todo que lo han enarbolado un poco, pero en realidad está en todo el front. La realidad es que tenemos cada vez aplicaciones más complejas en el front. Y si no aprendemos a desacoplar capas, ¿no? Y no estoy hablando de una arquitectura concreta, sino simplemente a desacoplar capas y a entender que el front sigue siendo otro software, que tiene una capa de presentación que va de cara al usuario, pero que por detrás tiene las capas de lógica que le queramos añadir, pues al final nos encontramos con fronts que no pueden crecer, ¿no? O sea, que está guay que nos vayas a enseñar esto. Y luego también que no sabemos cómo va a evolucionar el front. Ahora mismo estamos en un front web, perfecto, genial, HTML, CSS, eso es lo que mola ahora, y se presenta en un navegador. Pero yo no sé si mañana van a sacar las gafas estas de Ray-Ban en el que lo que sea visual esté en un holograma, ¿no? Claro. Y entonces seamos otro tipo de developers, pero también lo que sí van a necesitar son los fundamentos, ¿no? Claro. Y ahí es donde intenta este curso sentar una base más sólida de eso. Muy bien. Pues decirte que me gusta mucho que cuando mueve la mano se ve un globo por detrás, que está muy guay. La cabeza. Globo sí, porque ya, como no tengo pelo, al final la IA todavía no ha evolucionado para identificar globos de calvos. Entonces... Me gusta mucho, me gusta mucho. Y ya está. Simplemente, si alguien tiene alguna consulta sobre el curso, al finalizar la sesión dejaremos un espacio por si queréis preguntar lo que sea y aclaramos dudas, ¿vale? Así que, si te parece, te dejo ya que compartas pantalla. Venga, y voy a presentar, sí. Y cuento mi libro. Avísame cuando se me vea. ¿Vale? Ahora ya se está viendo. Venga, perfecto. Pues nada, oye, gracias, Mario. Nada. Ya me quedo aquí dando la chapa. Vale, bueno, pues eso, como decía Mario, mi nombre es Alex González, y bueno, hace tiempo ya que trabajo en esto del software. Yo creo que mi primera línea de código la debí tirar como por 2006, en 2008 entré a la carrera, y al final luego tengo ya unos cuantos años, no sé si el otro día hice la cuenta, y estamos llegando ya casi a 15 años de experiencia en diferentes empresas a la hora de desarrollar software. Y bueno, yo en la carrera no aprendí tanto de los patrones, pero luego al final, según fui creciendo, vi que eran bastante necesarios volverlos a retomar, ¿no? Entonces, bueno, hoy vengo con un temita. Hoy vengo con un temita que es cómo desacoplo lo que signifique eso, que ahora veremos, con eventos, ¿vale? Dentro de esta parte de ingeniería en el software. Y aquí hay una imagen muy interesante que es un cristal como que se va a romper y salen varias líneas, ¿no? Entonces, eso va a tener mucho que ver porque al final, cuando nosotros hacemos una importación de otro archivo dentro de nuestro código, estamos generando una línea que nos une, una dependencia. Y esa dependencia implica un acoplamiento, ¿no? De alguna manera. Entonces, vamos a ir viendo cómo podemos eliminar
esas cadenas que nosotros vamos poniendo en el software y que luego nos pueden llegar a generar problemas. Y eso lo vamos a hacer con eventos. Habría otras formas de desacoplar, pero la que hemos elegido por el motivo que fuera, porque lo hemos pensado así, es eventos. Entonces, es importante tener algo de contexto y ver de dónde partimos, porque ¿quiénes somos? Somos developers, developers en un equipo de más o menos grande, de una empresa más o menos grande. Y tiene un negocio, tiene unas cosas que quiere exponer a sus usuarios, ¿no? Y al final, cuando yo hago software, mi objetivo como developer, dentro de un equipo de más gente, es conectar el negocio de la empresa con las necesidades de esos usuarios que quieren utilizar el negocio de la empresa, ¿no? Antes, cuando tú reservabas un vuelo, creo que tenías que ir a una agencia de viajes o tenías que ir al aeropuerto. Ahora afortunadamente, hay aplicaciones y no tenemos que interactuar con nadie, si no quisiésemos. Entonces, al final, ¿qué ha pasado ahí? Que alguien ha creado una aplicación donde se expone en la reserva de vuelo de una aerolínea, se expone a través de la aplicación, ¿no? Es su negocio, reservar vuelos es parte de su negocio. Entonces, bueno, estamos ahí metidos como developers y nos han avisado que hay que hacer un análisis porque vienen muchas nuevas funcionalidades para nuestra aplicación de dragones, ¿vale? Nosotros nos dedicamos a dragones, se han vuelto muy de moda, ahora todo el mundo quiere dragones y nosotros tenemos que ir creándolo. Entonces, al final, dentro del código, yo lo que pasa es que tengo esta estructura que ahora mismo está muy bonita. Ya veréis de dónde partía originalmente, ¿no? Pero como se vienen muchas funcionalidades en el front después de crear un dragón, cosas que tienen que pasar cuando yo creo un dragón, vamos a analizar un poco de dónde partimos. Entonces, básicamente hay una función que recibe el formulario de creación de dragón, los datos del formulario, y, bueno, utilizando el API Service, o sea, el servicio que me comunica con mi API desde el front, creamos el dragón. Perfecto. Nos devuelve el dragón creado. Y después de aquí, después de crear el dragón, suceden una serie de operaciones que han ido ahí metiéndose. Por ejemplo, Analytics Service Track Event. Parece que hay un traqueo de un evento de la analítica. Una funcionalidad que necesita el equipo de operaciones, Operation Team Business Service, lo que sea, otro equipo necesita, que no es el de dragones, necesita notificar el dragón, notificar algo después de la creación de un dragón. Pues aquí está, justo después. Y luego, pues como el logger, que lo necesita gente, alguien necesitará el logger con trazas de debug o de error, ¿no? En función de si hay un error. Pero bueno, el código más o menos simple, llamo al API, traqueo en analítica, hago una operación que pidió un equipo, que todavía no sé qué es, y registro en el log que hemos terminado nuestras tareas de business. Aquí podría haber muchísimas más. Ok. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si aquí hiciésemos un diagrama de dependencias, ¿vale? Algo como una especie de UML, ¿vale? Ya os lo voy presentando, esto es como un diagrama UML en donde los elementos de programación se dibujan y se conectan entre sí. Y eso me permite a mí poder tener una foto para poder pensar sobre el código, ¿no? Entonces, yo tengo aquí mi componente dragón, que tiene una serie de funciones y usa todas estas cosas que veis aquí, ¿no? Pues este servicio, este servicio, este servicio, que a su vez utilizan otras cosas. He querido destacar con diferentes colores para qué sirve cada uno de los servicios. Pues estos amarillos son para trazabilidad, ¿no? O sea, es decir, esto luego veremos en el análisis quién lo necesita, pero estamos trazando información. Esto ya es lógica del equipo de operaciones, algo que nos pidieron meter, ¿ok? Un sistema de alertas y notificaciones para el usuario o para los usuarios y lo que es la entidad propia, la que hace la operación en base de datos de crear dragones y visualizar dragones, listado de dragones en un futuro si tuviese, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando fuimos creando cosas hubo developers que decidieron tener una idea de juntar piezas de diferentes colores, ¿no? Piezas en donde, bueno, no tienen mucho que ver. Un dragón no tiene que ver con trazabilidad. La trazabilidad es algo general del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que la dependencia lo que hace es unir una cadena. Es decir, si el Analytics Service
le pasa algo, a mi Dragon Component le podría llegar a pasar algo. Estoy generando una dependencia, una unión. Y a esa unión la llamamos acoplamiento. Estamos acoplando el código. ¿Ok? Aquí tenemos varios problemas que puede generar el acoplamiento. O sea, es decir, cuando yo creo esa unión, y este software tiene muy pocas uniones, o sea, si analizáis las uniones de muchos de vuestros componentes, veréis que hay una cantidad de imports arriba bastante importante. Esta unión, ¿qué es lo que pasa? Yo me hago varias preguntas, ¿no? La primera pregunta que me hago es, ¿qué ocurre si de repente se estropea el servicio de analítica por lo que sea, porque hayamos migrado a una nueva herramienta de analítica y se haya roto, porque alguien haya tocado algo de analítica, del equipo de analítica, y haya generado un error o una excepción? ¿Vale? Cualquier tipo de esos casos significa que es que se estropee, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se lanza una excepción? Pues si se lanza una excepción en nuestro código, lo que va a pasar es que esta operación de aquí, lo más probable es que no se ejecute y vayamos a este catch. ¿Qué pasa si no se ejecuta esta operación? Ya veréis de qué va esta operación, pero no nos va a gustar nada que no se ejecute esta operación. Entonces, al final, uno de los problemas del acoplamiento es que de repente una pieza que no tiene nada que ver con la otra genera que no funcione, ¿no? O sea, el problema de una pieza genera que se rompa la otra pieza. Y eso está muy relacionado con la S de Solid. ¿Okay? Al final es el Single Responsibility Principle, que lo que dice no es que las cosas solo tengan que hacer una única responsabilidad, eso lo escucho mucho, sino que la definición concreta es que solo debe tener un único motivo de cambio. Aquí paro un segundo, porque la S de Solid creo que es uno de los patrones más confundidos y tuvo que salir Robert C. Martin, que es una de las personas que lo expone en su blog, a explicar el porqué. El qué significa esto de un único motivo de cambio. No me voy a extender mucho, pero sí os quiero que os quedéis con dos conceptos, que es este parrafito de aquí, que es diferentes departamentos, ¿vale? O equipos dentro de mi compañía, y esta de aquí. This principle is about people, ¿ok? Esto es importante porque ya no es about código, ya es about people. Y ahí te cambia un poco bastante te cambia un poco el mindset, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí, lo que está pasando, voy a volver a presentar, si nos fijamos en el diagrama, lo que aquí tenemos es, ok, si se rompe el de analítica, que tiene que ver con el equipo de analítica, ya sea UX UI, ya sea o algún developer que esté dedicado a esa parte de analítica, podría romper lógica de un equipo de operaciones. Entonces, esta lógica, que vosotros todavía no sabéis lo que es, pero ya os lo voy a contar, básicamente cuando se crea un dragón dorado hay que avisar a los superbosses, ¿no? A los superjefes. Entonces, esto lo pidió el jefe por lo que fuera. Que se rompa este servicio, el de analítica, implica que el jefe no recibe su email. Está afectando a dos departamentos, a dos personas, a dos elementos, contextos diferentes de mi negocio, ¿no? Y que alguien evolucione este podría hacer romper este aunque no se haya tocado. Y eso es un problema. Y ahí es donde entra en juego el Single Responsibility Principle. ¿Qué motivos de cambio tienes tú? O ¿quiénes te van a pedir esos cambios? ¿No? Si te lo piden más de una persona o más de un departamento, y no tienen que ver con tu lógica de dragón directamente, entonces ahí estarías rompiendo o violando ese principio de single responsibility, ¿no? Entonces, por un lado la S, que es esto de afectar a otra gente que no tiene que ver o que no debería verse afectada porque se rompa una parte del software. Y luego, ¿qué pasa si cambio diferentes contratos, ¿no? El contrato de la analítica o el contrato de la notificación. Hago ciertos cambios, es decir, evoluciono mi código, que eso va a estar siempre. Pues hay otro principio, que es la O, que lo que te dice es, oye, tu software debe poder extenderse sin modificarse. Tiene que estar abierto a una extensión, cerrado a una modificación. Obviamente, salvo que cambie la lógica de lo que signifique crear un dragón. ¿Vale?
esa lógica sí se puede modificar, pero cosas extra, de repente ahora llega alguien y dice, oye, yo soy del equipo de premios, que luego lo veremos cómo evoluciona. Y ahora quiero añadir un premio cuando se cree un dragón dorado al usuario que lo creó. Ok, eso es de premios. Eso no tiene que ver per se con la lógica de crear un dragón. ¿Vale? La lógica de crear un dragón, hasta que esté creado, hasta que esté guardado en nuestros sistemas de backend, es hasta ahí donde llego. No hay mucho más lógica. Entonces, lo de los premios es otro departamento que me lo ha perdido. Por tanto, esa nueva funcionalidad no debe modificarse ahí dentro, debería extenderse de otra manera, que veremos cómo. Entonces, aquí estamos con los problemas del acoplamiento, estamos violando dos principios de diseño, si los siguiésemos, que son los principios, los dos primeros de Solid. ¿Qué es esto del acoplamiento y qué es esto de la cohesión? Que la cohesión creo que no he hablado, pero ¿qué es esto del acoplamiento? Ya hemos visto que el acoplamiento es ese enlace, esa cuerda que generamos a la hora de importar un archivo o generar una dependencia o crear una dependencia con otro módulo o con otro artefacto de programación, ¿no? ¿Qué es la cohesión? La cohesión es la relación que hay entre esos artefactos, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con dragones estará juntito con dragones. Todo lo que tenga que ver con analítica estará juntito con analítica. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo como developers debería ser reducir el acoplamiento aumentando la cohesión. ¿Vale? Este gráfico intenta explicar un poquito las posibilidades, ¿no? O sea, si tenemos mucho acoplamiento y poca cohesión, lo vemos porque al final hay como grupitos de muchos colores ahí mezclados y se entreconectan. Entonces, tenemos una selección de contextos, de boundaries, de límites muy, muy floja y genera muchos problemas para poder mantener o modificar el software ahí dentro, porque está todo entremezclado y tienes que saber de muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa si acoplamos mucho y cohesionamos mucho el acoplamiento? Es decir, no hay separación entre diferentes módulos como aquí. Está todo junto en una única maraña, en un monolito. Lo que vamos a tener es un objeto Dios, ¿vale? Algo como un God Object, ese concepto, un sistema God, ¿no? Que está todo en un único elemento. Ese monolito, eso ya lo pasamos y ya lo separamos hace tiempo, ¿no? Pero bueno, que sepáis que podemos tener esto. Y luego ya nuestro ideal es, oye, las cosas que tengan que ver consigo mismo, que estén juntitas y de alguna manera se conectan con las otras cosas que tienen que ver consigo mismo, pero están juntitas entre ellas, ¿vale? Y esta es como un poco nuestro modelo ideal al que queremos llegar, con alta cohesión y con un bajo acoplamiento. ¿Vale? Tener alta cohesión también es interesante porque nos da responsabilidad definida a nuestras piezas de software, ¿no? Pues la autenticación y la autorización queda definida y queda gestionada en un sitio. Y vemos cómo el resto de piezas comunican con la autenticación y con la autorización, con el login, con todo eso. Pero meter toda la comprobación de autorización en cada una de las piezas entre medias del código, eso sería un acoplamiento. Hay que ver la forma de comunicarse entre uno y otro y de pedir información. Pero deberían trabajar como departamentitos de una empresa, como entes separados, con su responsabilidad acotada y definida. Y así pueden evolucionar de manera independiente. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ok, tengo un problema, he visto un problema, que tengo una cohesión en mi código. Quiero desacoplarlo, quiero refactorizar mi código para generar un desacoplamiento que me permita evolucionar, mejorar la evolución de mi código. Entonces, para poder hacer eso, ya que parto de un código, lo que primero que necesito es entender ese código o entender su historia. ¿Quién me da la historia? La historia me la dan varias fuentes, ¿vale? La primera fuente es Git. Git, si tenemos la fortuna de trabajar con Git, que yo espero que todo el mundo esté trabajando con sistemas de control de versiones primero y Git en segundo lugar, si tenemos esa posibilidad, podemos ver en su histórico cómo ha ido ocurriendo, ¿no? Entonces, nosotros hemos heredado un código, pero que veáis que podía ser peor. Antes los fetch estaban aquí dentro, todos los if-else y todas las cosas estaban aquí dentro. Entonces, alguien fue separando, fue desacoplando, ¿vale? Y cohesionando las piezas en diferentes servicios, ¿vale? Que esta es muy mítica y esta yo creo que muchos equipos llegan también.
a hacer toda esta separación. Entonces, bueno, aquí después de crear, mejoramos y llegamos a, oye, traqueo el evento, un poquito de la lógica del otro equipo, ¿vale? Estoy acoplado a la lógica del otro equipo, que es si es dragón, hay que avisar al boss, al master boss, diciendo que estás más cerca de ser rico. Y si es de plata, pues hay que estar más cerca de un mejor bonus, ¿no? Al equipo. Entonces, bueno, estas son cosas que decidieron que las querían meter ellos ahí por algún motivo, ¿no? Entonces, bueno, estábamos más desacoplados, pero no del todo. ¿Qué más partes de la historia hay? No solo la parte técnica, o sea, lo que acabamos de ver es cómo ha evolucionado el código técnicamente, pero necesitamos entender por qué ese código fue o se puso ahí, o a quién corresponde esa parte del código, ¿no? Entonces, haciendo un poco de investigación, preguntando a quién dentro de mi equipo, porque como pertenezco a un equipo, tengo la posibilidad de preguntar a otros miembros del equipo por qué se produjo estas cosas, pues sabemos que las notificaciones las pidió el director de operaciones para motivar el aumento de las ventas de dragones, ¿vale? Para los bonos y todo eso. Ok. Los logs lo necesitaban los devs. ¿Por qué? Porque necesitan depurar y tener trazabilidad de la aplicación. Ok, o sea, por aquí hay devs, por aquí hay directores de operaciones y por aquí las analíticas, las necesita el equipo de UX UI y de marketing para mejorar, para hacer análisis de cómo está interactuando el usuario con la web y mejorarla, ¿no? Pues entonces aquí ya tenemos diferentes personas que nos necesitan cambios en nuestro código y tenemos que, bueno, desacoplarlo. Entonces ya entendemos aquí que hay personas que necesitan desacoplar y que técnicamente ha ido evolucionando y ha ido refactorizándose, pero que seguimos violando los principios SOLID, seguimos teniendo ese acoplamiento a que si de repente la analítica se rompe, ¡pum!, el director de operaciones se queda sin su motivo, sin la motivación para el bono por aumentar las ventas. Y eso no nos gusta. Así que, ok, teniendo claro tanto el dominio como la parte técnica como el dominio, se nos ha ocurrido que hacer el siguiente jueguito, ¿vale? Ok, yo tengo una operación de creación de un dragón y cuando termine de crear un dragón tienen que pasar cosas, ¿vale? Pero esas cosas ya no son de la creación per se, o sea, es de la creación del dragón, pero no pertenecen a crear un dragón, a la operación crear un dragón. Ok, pero ¿cómo aviso que se han creado dragones? Pues vamos a cambiar el enfoque y vamos a hacer un sistema como de eventos, ¿ok? En el que yo, cuando termine de crear un dragón, esa pieza, ese artefacto de software va a emitir un evento y quien quiera escuchar el evento de que se ha creado un dragón, que lo escuche y realizará sus operaciones. Básicamente lo que estamos haciendo es poner un gestor de eventos, ¿vale? Con un listener, con escuchadores, que básicamente el gestor tiene suscriptores y publicadores. Es decir, gente que publica eventos, con gente me refiero a artefactos de software, a piezas del software que publican eventos en función de cuándo ocurre un evento en la aplicación, y otras personas que los van a escuchar y van a reaccionar a cuando estos eventos se hayan publicado. Y ahí cada uno puede reaccionar o no según le dé la gana. Entonces, ¿estos reaccionadores quiénes son? Pues puede ser nuestro logger, que en el caso del logger es verdad que va más hacia el dragón, pero podría ser nuestro logger, podría ser en la parte de analíticas o podría ser esta operación de negocio tan importante como avisar del bono a los directores y equipos. ¿Vale? Entonces, al final, esas tres piezas ya no entran dentro del Dragon Component. Esas tres piezas son listeners, son escuchadores de un evento que va a emitir el Dragon Component, ¿vale? A través de esta pieza intermedia que hemos llamado Event Manager. Así que ahora creo que es momento para un poquito de código. Venga, entonces, tenemos nuestra aplicación. ¿Cuál es nuestra aplicación? Básicamente, una aplicación sin dependencias, o sea, vanilla JavaScript, o sea, vanilla TypeScript para el front, ¿no? Tenemos aquí nuestro index.html con un script que es nuestro módulo y un div, que es la app. Tenemos un main.ts que básicamente lo que hace es, bueno,
moqueo el fetch de Windows porque no quería construirme un API de todo el negocio, entonces voy a simular un API. ¿Qué más que hago? Creo la UI del dragón, se la añado o sea, creo el componente, se lo añado a la app, creo los listeners del dragón, ¿vale? Que esos son, para que sepáis, la creación de los listeners básicamente son el add level listener de un submit del formulario o alguna cosa para controlar internamente, pues que el rango, ahora veréis la UI, que el rango de edad del dragón se pueda visualizar, ¿vale? Esos son los listeners del componente UI, ¿vale? A lo que se dedica el componente UI, a gestionar el HTML y a comunicarse con el sistema de datos, donde estén guardados los datos, en este caso un API. Y luego, pues bueno, pintamos un debug de que se ha inicializado la aplicación. Entonces, vamos a ver cómo queda esto. Básicamente, esto es lo que tenemos, ¿ok? Si veis aquí, voy a subir este de aquí, voy a quitar este. Ahí estamos. Si veis aquí, puedo crear mi coso, mi dragoncito, giramos con la edad y creamos el dragón, ¿vale? Y aquí, bueno, están saliendo diferentes actores. Está la creación del dragón, están las analíticas que traquearon, no está la lógica esta, pero porque la lógica esta del equipo de operaciones, de los directores, pero porque no he creado un dragón de oro, voy a crear un dragón de oro. Aquí de repente ya aparecen las notificaciones, se han notificado al Business Master Boss, ¿vale? Estás más cerca de ser rico. Y entonces, bueno, pues esto es un poco lo que va haciendo. ¿Qué es lo que queremos ahora? Como Refactor queremos que haga lo mismo, pero poder transformarlo a eventos, ¿no? Así que vamos a iniciar desde el diagrama, que era este. ¿Qué necesito crear? Necesito crear un tal Event Manager con unos listeners, ¿vale? Esto es un UML, los listeners son propiedades y esto de aquí son APIs públicas, son métodos públicos del Event Manager, ¿ok? Suscribirse, desuscribirse y publicar. Entonces vamos a ir a implementar esa parte. Alex, Cuéntame. ese UML que has enseñado, esos ¿Sí? diagramas se utilizan para ir montando, pensando el diseño del software, si no me equivoco. Justo. O sea, ¿Vale? son Lo digo porque diagramas has que nos visto ayudan a UML de diseñar. pasada y no sé si a lo mejor hay gente que no está muy acostumbrada a estas herramientas. Claro, yo me imagino, por eso antes, cuando enseñé el UML de antes, avisaba un poco de, oye, cuidado que esto es para hacer diagramitas del análisis, ¿no? Para que nos dan las fotos, los diferentes bloques dentro de nuestro código. Es verdad que el cómo se hace, eso ya sería otro directo, pero sí, justo para lo que sirve es para ver qué piezas del software, qué clases, qué funciones tengo y cómo se relacionan entre ellos, ¿vale? La forma de relacionar. Y ya tengo algo visual. Venga, pues te dejo seguir. Genial. Vale, entonces vamos a crear el Event Manager. Creamos el Event Manager. .ts. Vale. Y entonces, aquí la creación del Event Manager podríamos hacerlo con clases directamente. Yo en esta demo estoy creando clases abstractas, o sea, clases estáticas, ¿vale? Con funciones estáticas, solo por agrupar. Es más funcional que otra cosa, más que programación orientada a objetos. Y para poder usarse de manera independiente, como si tuviese funciones puestas aquí en el archivo sueltas, ¿vale? Pero las voy a enlazar dentro de un Event Manager. Entonces, el Event Manager, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una variable privada que son los listeners, los que escuchan. Estos que escuchan tienen que escuchar de la siguiente manera. O sea, ¿cómo está definido el contrato? Básicamente está definido como, oye, me suscribo a un tipo de evento
y le paso los listeners, le registro para ese tipo de evento, ¿no?, los listeners. ¿Esto qué hace? Que yo necesite para cada tipo de evento una lista de listeners. Y eso me lo pueden dar muchas estructuras de datos, ¿vale?, que es otro concepto que introduzco aquí, que básicamente son esos elementos de programación que nos ayuda a guardar la información de una manera eficiente. Por ejemplo, los arrays, más o menos eficientes, son una estructura de datos, ¿no? Pero hay muchísimas más que en el curso en este caso vemos. Yo he elegido un map, ¿vale?, que es parecido a un objeto, en el que es clave-valor, la clave es el evento, el valor es la lista de listeners, ¿vale? Así que vamos a intentar con este map y luego puedo buscar y todo en esa estructura de datos, que es muy interesante. Entonces, vamos a poner un map que sea de event type. ¿Qué es un event type? O sea, ¿qué puedo guardar? Un event type es un string, ¿vale? Pero no cualquier string. Vamos a necesitar tener como mínimo una variable de event types, ¿no?, que me guarde los diferentes tipos de eventos. Por ejemplo, el evento create Dragon created, ¿no?, el evento que estamos diseñando, que es Dragon created. Ok. Dragon created. Vale. Y luego vamos a necesitar un tipo de datos para tipar todo esto para un event type concreto, que básicamente lo que voy a poner aquí es que sea las keys del type of de este objeto. ¿Y por qué voy a hacer esto? Que ahora mismo es Dragon created y hago esto porque si así creo más, por ejemplo este event type ya tiene las posibilidades de ser, ¿no?, las posibilidades de event type que tengo, añadiendo a los diferentes tipos. Esto, por supuesto que no se haría 100% así, y menos en el Event Manager. Al final esto luego tiene otras formas de generación y de desacople, pero de momento lo vamos a dejar aquí, o en esta demo lo vamos a dejar aquí. Entonces, básicamente yo lo que quiero es que haya event type como clave, es decir, para todos los eventos Dragon Created. ¿Qué le tengo que meter aquí? Una lista de listeners. ¿Qué es un listener? Pues no lo tengo claro. Tengo que averiguar qué es un listener, pero sé que es una lista de algo, una lista de listeners. Vale. Según los listeners, es una función que recibe unos datos y no devuelve nada, según lo que yo he diseñado aquí dentro de mis listeners. Así que vamos a definirlo. De momento lo voy a poner aquí. Listener. ¿Esto qué es? Como type. Hemos dicho que es una función que recibe un payload o unos datos, ¿vale?, podemos llamarle data. ¿De qué tipo? En el diagrama ponía any, pero a nosotros como TypeScript no nos gusta any. Así que, de momento, lo voy a dejar como unknown, ¿vale? Porque para mí, el dato que hay dentro, como Event Manager, lo que se pase como dato, la verdad que me da un poco igual. Debería ser desconocido para mí, lo que es el dato puro del evento. Así que unknown no está mal para un Event Manager. Habrá que ver cómo luego lo definimos para que el listener sí sepa el tipo de evento que tiene que mandar, ¿no? Entonces, ya tengo los listeners. Esto es lo que es un listener. Pues yo lo que quiero es un array de listener, ¿vale? Y lo inicio con un map, un nuevo mapa. Ya tengo los listeners. ¿Ahora qué tengo que crear? Tengo que crear el método de subscribe, que estaba por ahí. Ahora definimos cómo. El método de unsubscribe, que ahora también lo definimos. Y el método de publicar, que ahora veremos también cómo se define. Vamos con la suscripción. Para la suscripción, básicamente, bueno, no lo voy ni a ver porque ya me lo sé casi de memoria. Básicamente lo que necesitamos es el event type, que es de tipo event type, y luego vamos a necesitar el listener o una serie de listeners.
¿vale? Uy. Que básicamente es un array de listeners, ¿vale? Esto es lo que he utilizado este spread operator para decir, oye, en el subscribe el primer parámetro sí lo tengo definido y luego puedes meter todos los parámetros que quieras, que deben ser listeners. Y esos todos los parámetros que quieras, que deben ser listeners, se van a juntar en una única, en un único parámetro llamado listener de tipo array, ¿vale? Esto lo hace TypeScript o, bueno, JavaScript por debajo él solo. Entonces, ¿qué debo hacer para suscribirme? Lo que debo hacer, la suscripción consiste en el registro del listener, no en la ejecución, ¿vale? La ejecución es cuando nos publican el evento. Aquí tengo que registrar el listener. Darme de alta la newsletter, ¿vale? O sea, esto de los listeners, esto de los eventos, se parece mucho a una newsletter. Alguien publica en su newsletter y hay gente, esos usuarios de la newsletter, los consumidores de la newsletter, se están suscribiendo por email. Pues esto es un poco. Yo te dejo mi email, que ese es mi listener, y tú cuando publiques, sabes que cuando yo quiera cositas de patrones de diseño, sabes que me tienes que mandar un correo. Y ese es el listener. El listener es mandarme un correo a los que estén escuchando que ha habido un cambio en patrones de diseño, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué necesito? Pues comprobar primero si existe o no. O sea, yo lo que necesito es que dentro del mapa, o sea, dentro de los listeners, yo quiero añadir, yo quiero setear para la clave, ¿vale? O sea, para este event type, quiero setear los listeners. Y que acaben dentro de mi mapa. Y así luego, en cualquier lado, poder decir, oye, listeners, dame los de tal event type. Y esto va a devolver una lista de listeners. ¿Ok? Eso es lo que quiero. Y podría ser que solo sea esto. ¿Qué es lo que pasa? Si no existe en el map, si no existe esta clave, lo que va a hacer es crearla inicializándola con lo que hayas puesto aquí. Y si existe la clave, lo que va a hacer es sustituir lo que había antes. ¿Vale? Entonces ya tengo un primer caso de conflicto. ¿Ok? Que es si el mapa no tiene. No, event type no. Si el mapa no tiene el event type, lo creo. ¿Ok? Y si queréis, paro, porque ya terminé. ¿Vale? Programación defensiva. Genero el caso y luego continúo con el resto. Entonces, si no tiene el evento, lo creo y todo va a fetén. Pero ¿qué pasa? Si yo he llegado a la línea 22, quiere decir que no he entrado por aquí y por tanto no he hecho el return y por tanto la vida continúa. ¿Y qué significa que la vida continúe? Pues lo contrario a esto, ¿vale? Que sí que tenía el evento. Si tiene el evento, lo que puedo hacer es traigo los listeners, los current listeners, que básicamente es un get del event type, ¿vale? Tráeme lo que haya aquí dentro y voy a hacer un set. Voy a hacer un set en el que, bueno, primero concateno, le concateno los listeners que me han venido. ¿Vale? Le concateno los listeners y una vez que ya están concatenados, los guardo. Eso lo que pasa es que no, el hash aquí no detecta que esto sí que existe, porque esto devuelve undefined si no existe, que en teoría es lo que hemos comprobado aquí. ¿Vale? De hecho, habría que ver si yo de repente digo si es undefined. Claro, porque he hecho el get aquí. Si me lo muevo, obtengo los listeners. Si los listeners, ¿vale? Si los listeners son undefined, entro aquí. Y esto me evitaría tener este nullis y este fallo.
¿vale? Al final me lo llevo a un paso antes y ahí TypeScript detecta que esto ya, si estoy por aquí, no es undefined. Esto para mí, vamos, yo no sé cómo mejorarlo, pero ese hash ya cumple ese efecto y entonces no lo detecta la parte del tipado. Pero bueno, ok, los hemos concatenado y ya los hemos seteado. ¿Cuál es el problema? Que aquí me han podido entrar listeners repetidos que ya estuviesen aquí. Si me entran listeners que ya están aquí, claro, me genera un problema porque estaría duplicando los listeners. ¿Y aquí qué solución tengo? Pues fuerza bruta de arrays. Como lo tengo pensado, fuerza bruta de arrays. Es decir, recorro los current, sería como un, oye, los current for each, ¿vale? Recorro, les doy vueltas a los current y empiezo a hacer if. Y ya empiezo a complicarlo todo mucho. Aquí os doy una estructura de datos extra, ¿vale? Que es el set. ¿Okay? El set, básicamente, lo que nos permite es como una especie de lista, es como una especie de array, pero que no permite duplicados, ¿vale? Gestiona los duplicados. Es decir, tú haces un add, ¿vale? Añades un elemento a esa lista y si ya existe, no lo añade, ¿vale? ¿Qué significa existir? Pues en el caso de las funciones, en JavaScript, existir significa que sea la misma función creada, es decir, que sea la misma dirección de la memoria RAM, ¿vale? Que es donde se guardan. Cuando yo creo una función, esta función se guarda en la memoria RAM de nuestro ordenador. Pues que tenga la misma dirección de memoria RAM. Ese es el equals, ¿vale? Eso es lo que para él significa que sea lo mismo. Entonces, bueno, en otros casos no sé si nos valdrá el set, pero en este caso vamos a hacer un set. ¿Por qué? Porque nos ahorramos toda esta lógica de los for each, de concatenar, de un montón de cosas, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿en qué consiste esto? Yo, como current listeners, obtengo el evento y si no existe, genero un set, ¿vale? Genero una nueva colección, un nuevo conjunto. Y este conjunto, ¿qué pasa? Que básicamente yo a este conjunto le quiero añadir, ¿vale? Un listener. Aquí sí que tengo que recorrer todos los que me vengan aquí, pero muy tranqui, sin if ni nada. Hago un for each y para cada listener lo que quiero hacer es añadirlo al set listener. Lo añado al set. Y después de añadir al set, ¿qué va a pasar? Que lo que tengo que hacer es setear en el... Claro, esto estoy teniendo un problema con los nombres. ¿Vale? Aquí tengo listeners, ya todo el mundo escucha y no se sabe por qué, ¿no? Entonces, esto serían al menos, como mínimo, los new listeners, ¿vale? Los nuevos listeners. Y esto ya nos genera otra... Tengo los current, tengo los nuevos y tengo todos, ¿vale? Entonces, en todos, lo que tengo que hacer es volver a meter el set entero, pero este set ya está actualizado, sustituirá al anterior, es el mismo objeto, de hecho, así que todo está guay. Y no tengo que hacer if ni nada, 3 líneas de código y estoy suscrito. Venga, vamos a hacer el unsubscribe. ¿Cómo me desuscribo? Pues el unsubscribe necesita el event type de nuevo, y los nuevos listeners, o sea, los listeners que quiero desuscribir, que no sé si de hecho aquí, en principio, lo hemos diseñado como también esa construcción de array, ¿no? Para las funciones, para los parámetros de las funciones. ¿Y estos qué son? Los listeners to delete, ¿no? Vale, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Pues tenemos un set y a ese set que vamos a ir a obtener, o sea, ok, yo voy a obtener los listeners actuales para este event type, ¿vale?
event type. Vale. Aquí pueden pasar varias cosas. Si no está definido, es decir, si no hay listeners, me voy. Porque no tengo nada que hacer aquí. Si sí hay listeners, entonces tengo que eliminarlos. ¿Y cómo los elimino? Pues mira, para cada listener nuevo, lo que voy a hacer es, pues ese listener, perdón, lo que es mi set, mi estructura de listeners, le voy a hacer un delete. ¿Y un delete de quién? Me deja hacer un delete del propio listener, siempre y cuando sean iguales. Va a buscar cuál es igual. ¿Y cuál va a ser igual? La que tenga la misma definición. ¿Vale? Si no, no es igual. Ok, pues ya lo he... Esto lo voy a renombrar porque no es listeners. Vale. Y ahora, una vez que ya he borrado todo, ¿qué pasa si de repente no tengo listeners, me quedé sin listeners? Lo que debo hacer es eliminar ese evento. ¿Vale? Eliminar el event type. ¿Vale? Y así lo dejo limpio. Entonces, con esto tendría ya la desuscripción. Ya te puedes suscribir y te puedes desuscribir. Vamos ahora a publicar. ¿Qué pasa cuando alguien publica? ¿Qué me va a publicar? Me va a publicar el event type. ¿Vale? O sea, publico un tipo de evento y me va a dar unos datos, un payload, ¿vale? Y esto podría ser unknown, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí con el unknown? Que tendremos problemas luego, pero eso lo vemos ahora en un rato. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Pues, de nuevo, obtener los listeners para ese current type, ¿vale? O sea, obtener los listeners para ese event type y ahora, para cada listener, para cada uno de ellos, ¿qué voy a hacer? Pues ejecutarlo. El listener era una función, no sé si os acordáis. Pues lo ejecuto pasándole los datos. ¿Vale? Y esa es la forma de publicar. Cuando alguien publique, yo obtengo los que están escuchando de esa publicación y ejecuto lo que ellos me dijeron, su suscripción. ¿Vale? O sea, es como les mando su correo y esta es la forma de mandar su correo. ¿Vale? Lo que ellos me dijeron que debía ser, ¿no? Esto lo voy a exportar porque lo voy a tener que usar en otros lados. Ok, pues nada, ya tengo definido listener, definido mi event manager. Lo increíble de todo esto sería hacerlo en TDD y hacer el test y luego ir creando o diseñando la funcionalidad, pero me quedaría sin tiempo. Entonces, ya tengo algo que se suscribe, se desuscribe, que no lo vamos a usar mucho, y se hace publish, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo uso? Vamos a nuestros dragones, que es donde quiero quitarlo. Nuestros dragones tienen, bueno, una parte de UI que la voy a obviar porque esta no nos interesa. Y aquí estamos. Perdón, esto tampoco. Y aquí estamos, la función que hemos ido viendo antes, ¿vale? Tenemos el createDragon, que es asíncrona, que llama al API, traquea un evento de analítica, notifica a toda esta gente y hace este logger. Este logger podría llegar a incluso quedarse, ¿vale? No hace falta que se escuche. Entonces, ¿cuál es la historia? Que esto nos lo vamos a calzar, lo vamos a eliminar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir al Event Manager, vamos a generar la dependencia del Event Manager y vamos a publicar nuestro evento. Es decir, después de que se haya creado, hacemos la publicación del evento. Alex, ¿qué dato le paso? Dime. Por entender esto, entonces, el problema que teníamos, si lo he entendido bien, confírmame, es que esta función, esta pieza, sabía cosas de otras piezas a las que quería notificarnos
y si no, y ahí estábamos generando ese acoplamiento que no queríamos tener. Y lo que estás haciendo es crear esta pieza que es el Event Manager o crear un sistema de eventos para que esa función, en vez de decir, te voy a notificar a ti, te voy a notificar a ti y te voy a notificar aquí, simplemente grite a los cuatro vientos, ¿no? Publique y diga, yo voy a decir que ha pasado esto. Quien quiera escuchar, que se suscriba y de repente esa función va a dejar de conocer tantos detalles sobre las otras piezas, ¿sí? ¿Esta es la idea de lo que estás montando? Es literalmente eso lo que estoy contando. Y de hecho, al final lo que pasaba era que este componente hacía uso de las analíticas y conocía que tenía que llamar a las analíticas y conocía que hay toda una campaña de aumentar las ventas por parte del tema de operaciones y conocía el resto de lógica que hayamos metido ahí. El cambio es, igual es que este Dragon Component no debe de conocer todas esas cosas y el Dragon Component debe terminar cuando se haya creado el dragón. ¿Vale? Y a partir de ahí chillas, publicas, emites, ¿vale? Lanzas algo, en este caso un evento, porque estamos hablando de, en el software podemos lanzar muchas cosas, pero eventos se lanzan bastante, y quien quiera se ha suscrito, quien quiera entre comillas, lo ha elegido el developer, es decir, ahora este Analytics Service se tiene que suscribir a ese evento, ¿vale? Entonces la foto cambia a esto, el Dragon Component publica un evento a través del Event Manager y aquí hay gente que escucha, hay piezas de software que escuchan. En este caso las mismas, pero podemos implementar un extra, que ahora lo intentamos hacer, que en vez de tocar la creación del componente, se va a añadir ese extra y va a escuchar el evento por fuera, ¿vale? Y así se va a enterar. Y quien quiera enterarse, de repente vienen nuevas condiciones que tienen que pasar cuando se haya creado el dragón, pues se van a ir añadiendo y escuchando. Y es una forma de ir extendiendo, ¿vale? Lo que pasa después de crear un dragón sin tener que molestar a la creación del dragón. Y así no romperla o intentar no romperla o vamos, desacoplarla de la creación. Es decir, en la creación del dragón llega hasta un punto, hasta donde se ha definido que el dragón está creado y ya hay un dragón nuevo en nuestro negocio. Hasta ahí llega el dragón. Que luego hay que avisar a la gente, que luego la UI tiene que crear una modal para premios, que es lo que vamos a intentar hacer ahora, pues eso ya no son cosas de creación de un dragón. Mi dragón ya está creado. Lanzo un evento y a partir de ahí escucho. Fijaos que este patrón que está implementando Alex, realmente nosotros lo usamos en un montón de librerías que usamos en el día a día. Casi todas las librerías que manejan reactividad o en React o en Angular se basan en esto, ¿no? Cuando enseñamos cómo funciona un store, por ejemplo, de Redux, decimos, y cuando se cambia el estado, se notifica a los componentes. Pues eso de notificar es, el store es una pieza que en vez de decir, a ver tu componente, he cambiado esto, a ver tu componente, he cambiado esto, el store que dice, gente, esto se ha cambiado. A quien le interese, que actualice su UI, ¿no? Eso es. O sea, que realmente este patrón estamos acostumbrados a usar librerías que lo tienen implementado y aquí Alex nos está enseñando a implementarlo a pelo. Justo, o sea, librerías que hablas como, por supuesto, casi todos los states management y ese patrón Flux, Redux, que nos han enseñado muchos sitios, su base, ¿vale? O parte o nace a partir de las ideas de este patrón, ¿no? De este patrón observer. Eso por un lado. Y por otro lado, un ejemplo sin irnos a librerías que tenemos todos y que usamos todos constantemente es el API del DOM, ¿no? Y dentro del API del DOM tú tienes un Add Event Listener que casualmente, ¿qué te pide? Tú tienes un Add Event Listener, por ejemplo, Click, te pide un tipo de evento y un listener, ¿vale? La nuestra está mejor porque permite una lista de listeners. Hemos mejorado ahí al browser, ¿vale? Y aquí te va a venir el evento, los datos del evento. Y esto se los estás lanzando al document. El document permite escribir, o sea, suscribirse a sus cambios. Luego, ¿qué puedo hacer? Espera, vamos a poner un console log al menos. Document me avisa que cambio, ¿vale? Y ahora,
si yo de repente hago un clic en el documento, pues me falla, porque lo vamos a hacer al body, a un elemento del DOM. Los clics van a elementos del DOM. Entonces, si yo le hago clic, ¿esto qué es? Esto es este trigger que estamos haciendo nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que en el navegador, él tiene el trigger integrado cuando yo le hago clic aquí, ¿vale? Pero podría hacerlo manualmente. Esto es la emisión del evento y esta es la recepción. Publicadores, suscriptores o escuchadores. Está en el browser, está en RxJS, en los sistemas de gestión de estado del front que tenemos, como Redux, NGRX, o sea, todos parten de lo mismo. Y es la base también de las programaciones asíncronas que tenemos tanto en el front, ¿no? O sea, que este patrón está muy, muy, muy dentro de nosotros, constantemente. Venga. Al final, un then casi se parece, ¿no? Porque yo puedo hacer then de las promesas y alguien me avisa cuando ha terminado el fetch. Así que nada, ¿cuál es nuestro publicador? El Dragon Component es el que publica el evento de que se ha creado, o sea, el que dice que se ha creado el evento. Y aquí en el publish, ¿por qué? Es un string. Entonces, bueno, aquí tenemos varios problemas. Ahora los solucionamos. Pero uno de ellos es este que me dice, oye, estos son strings y tú estás aquí poniendo otra cosa, ¿no? O sea, él te pide esto. Y ahí, pues, le gusta. Pero si no, vamos a quitarlas. Pero si no, no le gusta. Pues eso tendríamos que arreglarlo. ¿Cómo lo arreglamos? Pues probablemente lo que me esté pasando es que esta definición, esta de aquí, no sea tan buena o fantástica como yo me la imaginé. Yo creo que tuve una definición ya parecida en mi histórico y me acuerdo de mi histórico, por tanto voy a mi histórico a verlo. Esto es algo que yo sé porque lo programé yo, no por otra cosa. Pero es importante tener buena relación con el histórico de Git. Y yo esto ya lo había solucionado, este problema. O ya lo había pensado. Entonces, vamos a cambiar esto para que esto sea de otra manera, pero para los eventos. ¿Y esto por qué lo tengo que hacer así y no con un enum? Pues porque no tengo, soy un perezoso y no tengo los transpiladores para enum. Y como enum no es algo borrable, directamente no puede ir al navegador, ¿vale? Hay un tema aquí en TypeScript que se llama Erasable, que es de las nuevas ediciones, no sé dónde está, aquí, Erasable Syntax Only True, ¿vale? Y esto está puesto porque es front. Y entonces los enums, que no se eliminan por TypeScript a la hora de procesar y no me he instalado un procesador, pues tengo que hacer estas triquiñuelas, esta brujería y BlackJS que no deberíamos tener que hacer per se. Entonces, ok, vamos a ver si así nos funciona, que sería event types Dragon Create, ¿ok? Y ahora, pues bueno, aquí tendríamos nuestro evento publicado y falta alguien que escuche el evento. Y ya ese alguien o sea, lo tenemos que sacar de aquí, ¿vale? De momento, para que veáis cómo lo saco, me lo voy a llevar al main, ¿vale? A la principal. Entonces, ok, yo tengo aquí mis Dragon Listeners y aquí voy a hacer más cosas. Voy a decir, oye, Event Manager, quiero que te suscribas a lo siguiente. Cuando se escuche el evento del dragón, quiero que tengas pues este listener. ¿Vale? Aquí me vienen los datos, ¿vale? Que es de tipo, imaginaos, dragon. Bueno, lo voy a poner como unknown de momento, porque esto nos va a dar un problema y ahora tendremos que solucionarlo. ¿Y qué va a hacer esta suscripción? Pues, por ejemplo, podríamos hacer el track event de analítica, que era una de las piezas externas que estaban escuchando. O sea, que querían escuchar cuando el dragón se había creado.
Esto ya nos da un problema. Vamos a el siguiente listener. Aquí podríamos hacerlo en una línea aparte o como lo hemos desarrollado para que se puedan meter listeners uno detrás de otro, pues para la prueba voy a hacer esta parte, ¿no? De uno detrás de otro. Aquí tenemos el otro. El equipo de operaciones. Entonces, con esto aquí, yo ya puedo eliminarme estas dependencias que tenía antes. Ya no se gestionan aquí después de crear el dragón. Ya es alguien, están escuchándose en otro sitio, ¿vale? Y no solo están escuchándose, sino que cuando yo quiera añadir algo, yo tengo que añadirlo aquí y ya está, ¿vale? Estos son los listeners. Añado aquí su listener y ya se suscribirá a cuando termine de crearse el dragón, ¿vale? Que es lo que yo quiero. Entonces, vamos a ver, una vez que quito esto y una vez que quito el acoplamiento, ¿vale? A estas dos piezas, vamos a ver cómo solucionar esto, porque claro, aquí estamos teniendo muchos problemas con el unknown, ¿ok? Porque esto supuestamente es un unknown, pero el track event no necesita unknown. Primera solución, poner un as aquí, as, el dragón que es un dragón, ¿vale? As dragón. Y mirad qué bien funciona, ¿vale? Esto es una solución. Ahora, solución mucho mejor utilizando TypeScript, pues que al final tú puedas, a ver, ¿dónde estoy? Existe una cosa que se llaman genéricos, ¿ok? Donde tú puedes establecer el tipo de datos, ¿vale? Por ejemplo, yo defino aquí que esto no es unknown 100%, es un dato T, de tipo T, ¿vale? Es un dato que el tipo me va a venir dado por quien lo use, ¿vale? Él es quien define, yo no lo conozco, era known antes, lo que pasa es que, claro, ahora una vez que lo uso, necesito que ya no sea known para quien lo usa, ¿no? Y este listener, pues tiene aquí, se le puede poner esto que se llama genéricos, que es, este genérico se puede dar el nombre que se quiera, uy, este justo no, pero se puede dar el nombre que se quiera, por ejemplo, payload data, ¿vale? Y entonces esto es de tipo payload data, que lo he definido y lo uso aquí, ¿vale? Cuando lo use, este listener, lo puedo poner aquí, ¿vale? O puedo, si queréis, sacarme los listeners aquí. Analytic Listener es algo que es de tipo dragón, ¿ok? Y ya no necesito el asDragón, ya he tipado correctamente, o sea, he tipado utilizando TypeScript esos listeners, ¿no? Y esto podría hacer exactamente lo mismo, en vez de con el de analítica, con el de el Operation Team. Operation Team X, bla, 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 ¿vale? O sea, el business logic. Vale, pues entonces, tengo aquí mis dos listeners. Este, como he copy-pasteado, casi la lío por copy-pastear. Y aquí tenemos los dos listeners. Los voy a añadir. Y aquí los puedo añadir de muchas maneras. Pero los voy a añadir de esta manera. O sea, voy a ir añadiendo así las operaciones. ¿A ti qué te pasa? Me está diciendo que tengo problemas con la asignación del tipo payload data no es asignable a dragón, ¿vale? No sé si debo de poner aquí el dragón para avisarle de que esto es un dragón. Sí, efectivamente. No está infiriendo bien el dato desde los parámetros. Ah, bueno. Y aquí tuve otro problema entonces. Vale, esto vamos a solucionarlo ahora. O ahora en un rato lo soluciono, o si no os lo dejo solucionado luego si nos quedamos sin tiempo. Esto debería tener una relación. Ah, espérate, porque creo que tengo que. Ahí. ¿Y este qué?
estamos con la misma. Ahora lo arreglamos. Vale, lo voy a definir aquí y lo que sí puedo hacer o lo que me he podido confundir es que el dato esté en la definición del tipo y no en elemento. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto me arranca a fallar con el resto, ¿vale? Con el resto al final, de listeners. Esto tengo ya la solución hecha porque ya tuve este lío y lo que pasa es que ahora, al ir uno a uno, ya se me ha olvidado cuál era el lío, pero nos lo vamos a traer, que para eso lo tenemos aquí. Entonces, claro, básicamente esta era la que nos faltaba. Ahora la que nos falta es, ok, tengo problemas con los listeners, el problema deberíamos poder generar los genéricos desde fuera, ¿no? Entonces, por un lado está el subscribe, que lo podemos utilizar para el listener, ¿vale? Y este puede ser unknown, probablemente. El unsubscribe, que también lo podemos utilizar para el listener. Y le damos. Y, bueno, el publish también sería interesante que generase su dato para esto que es el dato diferencial, ¿no? O sea, el dato del payload. Este dato que se pasa a la hora de publicar el evento, que el evento de crear dragón te pasa un dragón, pero el evento de crear usuario te pasa un usuario, ¿vale? Entonces, con esto, y si no tengo problemas en otros lados, que no sé dónde estoy teniendo problemas, aquí está. A ver, es de tipo T. Esto no, lo que pasa es que no puedo definir aquí el T. Vale. A ver, vamos a ver a la chuleta otra vez de nuevo. ¿Dónde me he perdido? Todavía no veo dónde me he perdido, ¿eh? ¿Vale? Estos son los listeners. Aquí me perdí. Este nos la comemos. Básicamente en esta sí que le tengo que hacer un traspaso porque desde fuera me podría venir algún tipo y desde dentro, salvo que al Event Manager le establezca algún tipo de genérico, pues no va a... o sea, no va a saber que es unknown, ¿no? Entonces, bueno, esta me la voy a permitir de momento con el objetivo de poder eliminarla, ¿no? En un futuro. Y con clases mejoraría un poquito la cosa. Pero bueno, más allá de eso, ya tenemos los tipados y los genéricos puestos. Y entonces, ¿cómo queda nuestro dragón? Nuestro dragón queda de la siguiente manera. Llamo al API, publico mi evento de crear y termino. Y luego en el main, lo que voy a tener aquí ahora ya está todo. Son los diferentes listeners que se suscribirán. ¿Qué tiene que pasar ahora cuando todo esté terminado? O sea, ahora cuando probemos, pues que todo tenga que ser, como es un refactor, todo tiene que funcionar exactamente igual, con una diferencia, que ahora ya no estamos dentro de Dragones, estamos desacoplados. Dragones emite su evento y el resto escucha, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona el de Analytics. Uno de fuego no debería generar las notificaciones y esto genera las analíticas. Y ahora vamos a ver al Gold. Y esto genera la notificación. Y si lo hacemos para el Silver, que generaba notificación a otro equipo, esto genera notificación a otro equipo, ¿vale? Entonces, con esto hemos conseguido que ya en Dragón ya no sabe qué viene después, ¿vale? Y ya no necesita saber qué viene después. Y yo, si no cambia la lógica de crear un dragón, de lo que implique crear un dragón
en mi sistema, yo aquí no tengo que venir a hacer nada, ¿vale? A partir de aquí ya es que viene alguien, ¿vale? Y nos quiere meter lógica, pues, o sea, quiere escuchar lógica después de que se haya creado un dragón, quiere hacer cualquier operación. Bueno, pues para eso el componente o los elementos de programación que tengan que ver o que quieran tener esa tarea, se suscribirán al evento, ¿ok? Se suscribirán al evento y ejecutarán su lógica, ¿vale? Podemos hacer así una rápida, no sé si me quedo sin tiempo. Más o menos llevo 1 hora y media. Me quedan 10 minutos. Podríamos intentar hacer algo así medio rápido a la hora de suscribirnos, ¿no? Por ejemplo, award, dialog, listener. ¿Cuál es mi funcionalidad? Yo quiero que cuando creemos un dragón, si el dragón es de oro, esto no sé si lo he escrito bien, creo que esto está mal escrito. Si el dragón es de oro, que salga una modal diciendo que has ganado 1000 puntos, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí si el dragón es de oro? No me lo voy a llevar a un servicio, por no liarla, la voy a hacer la lógica, la voy a hacer aquí dentro, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiero? Y además creo que básicamente quiero crear un dialog, ¿vale? Un HTML dialog. Vale. A este dialog le voy a poner un ID para poder recuperarlo en... Bueno, no sé si me haría ni falta un ID. Pero bueno, le voy a poner un inner HTML. ¿Y cuál va a ser el inner HTML? Pues quiero que se muestre un P que diga enhorabuena. Has conseguido un dragón de oro. 1000 puntazos. ¿Vale? Y que tenga un botoncito que sea confirmar. Entonces, ese es mi dialog. Ahora, quiero abrir el dialog y quiero cerrar el dialog. Entonces, aquí voy a meterle un ID, que es confirm. ¿Vale? ¿Y qué voy a hacer? Oye, el dialog, muéstrame el dialog. Y además, quiero que el ID, a ver, el ID get element. Voy a hacer un query selector, voy a seleccionar del DOM el ID. Voy a seleccionar del DOM, y de hecho del propio dialog, voy a seleccionar el ID del botón para generar un evento en el que cuando alguien le haga clic, yo lo que voy a hacer va a ser cerrar el diálogo. ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda? Meter el diálogo en el body, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, la idea es que si el dragón, si el createDragon.type es distinto del oro, ¿vale? Es distinto del oro, entonces nos vamos, programación defensiva. Y si no, intentamos generar el diálogo y publicarlo, ¿vale? Esto no lo estoy haciendo en el Dragon Component, porque no es del Dragon Component. Esto habitualmente, si utilizáis algunas librerías, lo veo mucho, imaginaos que esto es un componente de React que está cuando termine el API, en el React, popover o modal, y se lanza la modal, ¿no?
Esto es algo pues, que ha decidido ser genérico y que se escucha y que no depende del Dragon Component. Así que nada, este listener, ahora mismo, como está, no haría nada, pero si lo añadimos aquí, ¿vale? Y formateamos, a ver, vamos a formatear. Esto podría formatear un poquito mejor. Vale, entonces, vamos así. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Si todo ha ido bien, que sería muy fortuito que vaya bien toda la primera, cuando yo haga un dragón que no es nada de oro, tendremos la analítica, solo la analítica. Cuando yo haga un dragón de oro, en teoría, me debería aparecer la modal. Aquí aparece, enhorabuena, has conseguido tu componente. Este es mi componente modal. Aquí cada uno tendrá su componente modal. Le damos a confirmar y también se ha notificado a los reads y a todos. Oye, que ya no hace falta, que ya las ventas están muy bien, somos el mejor equipo, ya no hay que notificar. Ok, pues no notificamos. ¿Vale? No notificamos y al crear este dragón aparecerá la modal, pero aquí ya no aparecen notificaciones. ¿Vale? Hemos quitado esa pieza. Ya cada pieza que depende de personas diferentes y de procesos evolutivos, de tareas, de roadmaps muchas veces diferentes, pues que se quite una cosa u otra no afecta al resto de elementos. ¿Vale? Aquí estamos. ¿Y qué más me queda? Ya por terminar, sí que quería compararos un poco lo que nosotros hemos diseñado con lo que pone Refactoring Guru con el patrón Observer. ¿Vale? Si vamos a Refactoring Guru, que es donde está una de las mejores para mí páginas donde se explican los patrones, te hablan de, bueno, oye, esto es un patrón de comportamiento, de cómo se comportan las piezas de software entre sí, y aquí tenemos a alguien haciendo malabares y gente observando, ¿vale? Gente observando el cómo hace y reaccionando en función de lo que observa. Todos los patrones tienen un diagrama UML general, que os lo voy a enseñar aquí y explicado, ¿no? Publicadores, suscriptores y, bueno, pequeñas piezas de código. Y luego un elemento particular. En este caso es algo muy parecido a lo que hemos hecho, pero con un editor de UI, ¿vale? Y también hay un Event Manager. Esto se parece bastante a lo que nosotros hemos montado, ¿no? Aquí en este... Pues entonces, al final, hemos ido desacoplando hacia eventos y lo que hemos generado es ese patrón observer, ¿vale? Con pequeñas diferencias. Pues aquí no hay un editor, aquí hay un Dragon Component y los listeners pues no son interfaces con clases, como sería en el diagrama general o en uno de programación orientada a objetos, sino que son más funciones. Bueno, pues algo mucho más parecido a lo que hay en el DOM. ¿Vale? Y entonces, esto, al final, es la base de muchas otras cosas, como hemos comunicado antes, que es toda esta parte de los eventos del DOM más nativos, de los frameworks que son reactivos, pero no solo de eso. Si trabajáis en DDD, no sé si lo conocéis, pero para quien conozca DDD tiene una optimización, o sea, DDD es una especie de filosofía donde se construye el software desde el dominio, o partiendo del dominio, y se separa muy bien en capas todo, y para no acoplar las piezas en una a otra o para mejorar el performance, se generan estas arquitecturas orientadas a eventos, ¿no? Estas Event Driven Architectures, que con esas, por ejemplo, podrías ayudarte para hacer una especie de CQRS, ¿vale? Que son unas mejoras de performance que tiene DDD. Así que este patrón está constantemente en todo lo que hacemos. Este jueguito de gente publica y otros escuchan, eso está constantemente en nuestra programación, ¿vale? Aquí quedan cosas pendientes, ¿no? Hasta ahora estos eventos eran totalmente independientes entre sí, ¿vale? ¿Qué pasaría si un evento depende de otro, ¿no? Es decir, yo no puedo generar lo de marketing hasta que no haya terminado esto de los bonos para los directores, ¿vale? O de los bonos de los directores va a salir un output que es la entrada de esto de la trazabilidad de marketing, ¿no? O sea, al final hay una dependencia en el orden de ejecución.
Si esto pasa, entonces habría probablemente que combinarlo con otro patrón, como por ejemplo, no sé, Chain of Responsibilities o no sé si hay por ahí un mediator que se pueda meter en diferentes huecos del flujo, ¿vale? Entonces ya sería otro patrón y habría que analizarlo un poco de otra manera. O sea, sin eliminar esto. Esto para mí, en este caso, este sistema de eventos, que ya lo estáis usando naturalmente todo el que esté teniendo un gestor de eventos, o sea, es un gestor de estados en el frontal, ya está utilizando mucho de esto, ¿no? Las signals nuevas de Angular o RxJS básicamente es PubSub claramente, ¿no? O sea, hay suscriptores y hay publicadores y al final se generan a través de eventos. Luego también tenéis la posibilidad de implementarlo en vez de como yo lo he hecho con un map y con un set y todo ahí a fuego con mi propio código, que sepáis que, para quien no lo sepa, el navegador tiene un API que es el API de Custom Event, que es, bueno, básicamente como lanzar un clic, pero que no va a ningún lado del DOM. O sea, básicamente generas un Custom Event y puedes escuchar el Custom Event, ¿vale? Con el tipo que le hayáis puesto aquí. Funciona, los Addable Listener funcionan igual, las emisiones, luego pues necesitas hacer un document.dispatch event, ¿vale? Y eso lo que hace es dispatchear, que es el publish que nosotros, o sea, llámalo de una manera o llámalo de otra, pero al final document .addable listener, tenemos que agarrar el mismo type, he creado uno en islandés que me gusta bastante y su listener, ¿no? Que es, se lanzó el evento islandés. Vale. Y entonces, cuando lanzo, al final se escucha, ¿no? Y este jueguito, pues lo podríais, os ahorraríais todo el event o gran parte del event manager que hemos desarrollado. Pero me interesaba desarrollar el event manager porque me interesaba que vieseis las ventajas de ampliar la visión de las estructuras de datos como map, como set y, bueno, muchas otras que existen, que son muchísimas y que están guays entenderlas porque nos pueden salvar de un apuro. O al menos yo que soy muy vago, de escribir menos código. Me ayudaría. Así que nada, ahora sí que sí, a nivel de código, yo creo que terminamos. Me quedan... no me queda mucho más. Esto me queda. Ya Vale. estaríamos. Vale, mira, si quieres dejar de compartir, lo pongo yo de fondo. Sí. Sí, Justo estaba buscando el dejar. En eso estaba bloqueado ahora. Ya te lo he quitado yo. Ahí está. Genial. Ahora falta que yo pueda presentar. Pues está muy guay. No sé si os habéis fijado. Claro, hablabas al principio de la S y de la O, ¿no? Y no sé si os habéis dado cuenta, ahora sí se ve ya, que esa función ya se queda, no sé si habían quedado 3 líneas, y si mañana queremos que pasen 8 cosas más, esa función no se toca. Entonces, fijaos cómo la O de Solid se está respetando también, ¿no? Que es esta pieza, al no saber nada de los otros, ya el volumen de cosas que tengan que pasar o el volumen de cambios que yo tenga que hacer fuera no le va a afectar dentro. Y siempre va a quedar igual y no la voy a tener que hacer más grande. Totalmente. Salvo que sea algo que cambie la definición de crear un dragón en nuestro sistema. Que entonces ahí ya sí que es la responsabilidad de esa función terminar de crear el dragón en el sistema. Pero avisar a un CEO de que ha generado un este de oro no es parte de crear el sistema. Muy bien, muy chulo. Pues nada, como decíamos al principio, Alex es el profe junto con Natalia, que no ha podido venir, del curso de Ingeniería en el Software Solid and Design Patterns, que es básicamente, bueno, básicamente no, porque son 4 meses, un curso online de 4 meses, pero donde se trabajan pues este tipo de metodologías de diseño de software y del desarrollo del código, ¿vale? Entonces ahora, si alguien quiere preguntar algo sobre el curso, podéis hacer la pregunta por el chat, ¿vale? Lo vamos a responder y simplemente deciros que es un curso... O de la demo también podemos... O de la demo, sí. Entonces, esto es un curso online que es con clases en directo. Va a empezar
en octubre, pero tiene un módulo de nivelación que es sin horario, sin clase, de un mes, por tanto, el curso empezaría en septiembre, ¿vale? Y básicamente se trata de aprender todas estas cosas, de ampliar esas estructuras de datos, ¿no? En el curso, además, enseñáis, por ejemplo, cómo crear colecciones a partir de meter dentro, ¿no? Array y crear tu propia colección, este tipo de cosas que Tu para propia mí son muy estructura, chulas, sí. son muy interesantes y que nos pueden ayudar realmente a empezar ya a programar sistemas más grandes o a poder contribuir a todas estas cosas que solemos llamar, quizá mal llamado, más de arquitectura, ¿no? O que se acercan más a lo que popularmente se entiende por arquitectura, que no es cómo hago que JavaScript haga esto, sino cómo hago que este sistema crezca o soporte los cambios bien, sin sangre, ¿no? Que no nos suponga un mes entero cambiar algo que funcionaba, ¿no? O lo típico que nadie se atreve a tocar el código, sino crear un software que sea, pues lo que decimos siempre, al final, mantenible, ¿no? Sin grandes dificultades. Y ahí también se habla mucho de cómo enfocar esto desde el testing, ¿no? Que nosotros hemos visto cómo la función cambiaba y, por ejemplo, si nosotros hubiéramos enfocado el testing de ese componente moqueando a saco, ¿no? Que es lo típico que cuando empiezas a aprender a testear y empiezas a usar mocks porque, hostia, como mola, ¿no? Y resulta que yo empiezo a moquear todas esas llamadas, cuando hago este refactor mis tests se rompen, ¿no? Entonces, cómo aprender también a testear los comportamientos observables y no los detalles de implementación. Si yo hubiera cubierto desde fuera el comportamiento observable de qué pasa cuando se crea un dragón, mi test habría aguantado este refactor, que no es el refactor simple de quito un else, es un refactor tocho, ¿no? Pues mi test lo hubiera soportado perfectamente, ¿no? Y este tipo de cosas, pues es interesante trabajarlas y aprender, ¿vale? Sí, sí, Entonces, totalmente. Sí que añadir que en esta parte estamos preparando también un curso que parte de esta demo, pero lo sigue avanzando y queremos hacerlo en Angular, por ejemplo, para que se pueda ver en otro formato. Y eso va a estar disponible para quien le apetezca trastear, porque además es otra de las métodos de enseñanza que tenemos en el curso, no solo la demo técnica como la que hemos visto hoy o el debate como el que estamos teniendo ahora, que eso será algo muy común, sino también unos laboratorios de código que vamos preparando en las clases que yo creo que están muy chulas. No sé si Mario se fue, me quedo yo aquí solo. Estaba lidiando con asuntos familiares y con imprevistos Vale. que ha Digo, aparecido el Kim te por aquí. desuscribiste, ¿no? Ha aparecido el Kim por aquí, se ha suscrito. Claro, claro. Me baja un momento de la pantalla para gestionarlo, Sí, ya sí. está, estoy aquí. Pero sí, y como extra, a lo que decías del test, es súper importante lo del test. Y sobre todo, sabes que tus tests tienen calidad cuando haces refactors y tu código va teniendo calidad cuando haces refactors y solo van afectando a esas cosas que estás, o sea, a lo que estás tocando concretamente, ¿no? Y no afecta al resto. Esto yo tuve en muchos proyectos muchas peleas porque de repente se rompían 45 o 60 tests y habíamos cambiado algo que no tenía sentido. O sea, que no tenía sentido que eso se rompiese. Pero claro, la interrelación, el spaghetti code y las dependencias y la era tan grande que es que era muy, muy complicado mantener esos tests. Vale. Pues nada, a quien le interese el curso, nos escribís, ¿vale? A través del formulario de la web. Si tenéis nuestro contacto más directo, nos escribís y os pasamos todo lo que haga falta. Sabéis que hay una prueba de nivelación, es una prueba de acceso, pero en realidad sirve más que nada para nivelar, para orientaros en ese módulo de nivelación inicial por donde tenéis que pegarle más fuerte. Y recordaos que es bonificable por Fundae, es decir, que si se lo queréis pedir a la empresa, pues la empresa recibe una bonificación si os paga esta formación, ¿vale? Y a partir de aquí, pues lo dicho, si os interesa nos escribís, os pasamos todos los datos y aquí estamos para lo que necesitéis. Sí. Y también ¿Vale? si alguien tiene dudas o lo que sea y quiere escribirme por privado, por LinkedIn, vamos, mi Eso es. LinkedIn lo dejo en algún lado, se puede quedar en algún lado, que mi nombre es Alejandro González Santiago. O sea, un Sí, calvo así en el con una evento que foto hemos blanca. publicado en LinkedIn de la escuela está la mención a ti y a Natalia. O sea, los podéis Perfecto. coger desde ahí.
Pues ¿vale? si alguien quiere contactar con nosotros con alguna duda o guía o lo que sea, pues que nos contacte. Y además se enseña islandés, como habéis visto en el curso, o sea que la verdad que es súper Hay útil. mucho de islandés. Súper útil, súper útil. Sales hablando varias cosas. Es que tocamos muchos palos. Muy bien. Y recordad que no es, o sea, así como TypeScript es más o menos vehicular, la idea de este curso es que sea agnóstica al lenguaje y que os enseñe los fundamentos que son aplicables a todos los lenguajes, sobre todo si son lenguajes fuertemente tipados. Entonces, vengáis de lo que vengáis, el curso se puede hacer aunque no vengáis de TypeScript. ¿Vale? Ujú. Muy bien, pues hasta aquí vamos a cenar. Bueno, vamos a cenar los que estamos en España. Tú no sé qué vas a hacer, Eso comer es. quizás. Yo justo voy a comer, sí. Muy Eso bien, es, ahora me toca comer. muy bien. Pues nada, muchas gracias a las asistentes, muchas gracias Alex, me ha gustado mucho Muchas y espero gracias. que a los asistentes también y Muchas nos gracias vemos a en la todos por próxima. escuchar y por eso, por estar por aquí. Nos vemos en la siguiente. Perfecto. Venga, un abrazo a todo el mundo. Adiós.